propia palabra, Señor, de la Biblia puedan ser claras, Señor, que podamos entenderla y, más importante, que podamos llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, no sé si igual me puedas... ¿Sí? Ok, me van a pasar el mando para que yo pueda moverle ahí. Esta predicación tiene un versículo central. Toda predicación tiene un versículo. Sí, muchas gracias. Y esta es una parábola. Es una parábola muy cortita, muy pequeña, que cabe en un solo versículo. Es un solo versículo. Y la encontramos en Mateo, capítulo 13, versículo 44. En este capítulo, el Señor Jesús está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es un tema que hemos estado tocando, especialmente en la tarde cuando vimos Apocalipsis. El reino de los cielos, cómo desciende a la tierra, cómo es esta representación o es la viva imagen de Dios, ¿sí? El reino de los cielos es tan especial porque es donde Dios mismo habita. Entonces comienza una serie de parábolas, ¿no? El reino de los cielos es como la cizaña y el trigo. El reino de los cielos es como la levadura. Y llega a esta parábola. El reino de los cielos, dice, es como un tesoro escondido. Vamos a leerla, que dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola, hablando del reino de los cielos, representa su valor, ¿sí? Ya mencionó la levadura de mostaza, cómo es que crece. Ha mencionado varios aspectos, pero aquí se centra en su valor. Dice, es tan valiosa como un tesoro escondido. Y yo este pasaje lo voy a dividir en 3 secciones, ¿sí? Es muy cortito, es muy pequeño, vale la pena aprendérselo de memoria. Pero vamos a ir por partes, ¿sí? La primera parte, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, como ya lo dijimos, hay una promesa que al final de los tiempos el reino de los cielos se va a instaurar de manera plena, de manera completa. Es donde habitaremos nosotros con Dios, en su misma presencia. Pero también vemos con Jesús, cuando Él inicia su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces no solamente es una promesa futura o un lugar futuro, sino también dice Jesús que el reino de los cielos ha llegado. Y nosotros estamos invitados a formar parte de ese reino. Y para formar parte de ese reino, la verdad es que es muy sencillo. Jesús, cuando habla con Nicodemo, le dice, para formar parte, dice, hay que nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es la única condición para formar parte del reino de los cielos. Es una pregunta muy sencilla, no es capciosa. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? Recibiendo a Jesús. Más adelante lo dice, ¿no? En Juan 3:16 y también Juan 3:15. Ok, no lo puse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la respuesta de Jesús de cómo nacer de nuevo. Aceptar a Jesús. Es muy sencillo. Es una promesa muy sencilla. La ley, como lo hemos hablado, era compleja. Había tantas reglas y reglas sobre reglas que para poder cumplirla no bastaba con cumplir gran parte, era cumplirla toda. Si no se cumplía en su totalidad, es como si no se cumpliera nada. Pero Jesús dice, la única condición para formar parte de mi reino es creer en mí. Eso es, nada más. Creer en mí, nacer de nuevo. Es una condición muy sencilla. Y esto de creer en mí o estar en mí es lo que significa el reino de los cielos. El reino de los cielos es estar en la presencia
de Dios. Claro, lo vamos a estar de una manera mucho más especial al final de los siglos, cuando Él venga, ¿sí? Ahí vamos a poder ver la totalidad del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos representa la presencia de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, formamos parte del reino de los cielos. Este es el reino de los cielos, ¿sí? Y es con lo que empieza este versículo. Pero ahora lo compara con algo más. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Tal vez aquí no sea tan común, o ya no se practique tanto el esconder bienes. Pero antiguamente la riqueza no se medía tanto en economía, en cuánto dinero tengo. Se solía medir en cuántos terrenos, en cuánto ganado tengo. Así es como se solía medir la riqueza. Una persona muy rica tenía una gran cantidad de animales. Pero los que eran excesivamente ricos no podían tener tantos animales ni muchos más terrenos. Así que sí había una riqueza económica. Cuando había una tal cantidad de dinero, tenían recursos como en monedas de oro, en monedas de plata. Era un excedente, porque era demasiado. Y antiguamente no existían bancos. Así que muchos lo que hacían era esconder toda esa riqueza en sus casas o en terrenos. De hecho, también se sabe que muchos de ellos llevaban su dinero a la iglesia y le pedían al sacerdote o al encargado de la sinagoga que lo guardara, porque los ladrones, aunque eran viles, tenían cierto respeto a las cosas de Dios. Entonces respetaban lo que había en el templo. Era como un banco, o así lo tomaban algunos. Y hay un capítulo, Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Estas dos palabras dice polilla y el orín. La polilla es un animalito que ataca ciertos productos, especialmente la lana en aquellos tiempos. La riqueza también se medía en ropa, ¿sí? Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, mencionamos que el padre le dijo, traigan el mejor vestido, ¿sí? El mejor vestido adornado, el más precioso, de los colores más brillantes, le pertenecía nada más al padre, ¿sí? Al dueño de la casa le pertenecía la mejor ropa. Y la mejor ropa era una representación de poder, de gloria. Entonces la gente muy adinerada tenía una gran cantidad de ropa, de lana, que era lo más fino, y la escondían. El problema de esconderla es que era víctima de polillas que se la comían, ¿sí? Especialmente cuando lo enterraban en la tierra, se podía apolillar. Y al apolillarse perdía su valor. Y el orín es un tipo de óxido. Al igual, al enterrar las monedas, con la humedad se daban las condiciones de que esa riqueza en plata, en oro, perdiera su valor. Entonces dice, no hagáis este tipo de tesoros que pueden ser corrompidos fácilmente, que pueden perder por sí solos su valor, pero también que son fáciles de robar y hurtar, ¿sí? Esos tesoros no son valiosos. ¿Pero por qué ocupa esta idea del tesoro escondido? Porque antiguamente, en el siglo I, cuando eran atacado Jerusalén, la gente muy adinerada escondía su dinero en los campos. Lo escondían, y ya cuando terminaba la invasión iban y lo desenterraban, y con eso volvían a construir algo. Era como un seguro. El problema es que muchos de ellos morían y el tesoro se quedaba escondido, y con el tiempo alguien lo encontraba, una enorme riqueza, y pasaba de ser un obrero
a una persona, a un príncipe casi, ¿sí? Entonces se corrían estas leyendas, ¿sí? Hay leyendas, ¿no?, que de pronto dicen como, ¿escuchaste de esa persona que se hizo rica porque encontró petróleo en su casa? Era igual, ¿sí? De pronto un día tú comprabas un terreno y cuando te dabas cuenta, en las paredes había oro, ¿no? Era una riqueza incalculable, era mucho. Entonces estaba estas ideas, estas historias de gente que se había hecho rica de esta forma. Y la historia nos cuenta eso. Dice, hubo un hombre que estaba en un campo. No explica el por qué estaba en el campo. Lo más probable es que lo estaba trabajando, que él era un obrero o que estaba rentando el terreno para trabajarlo. Y encuentra el tesoro. Lo encuentra. Y aquí uno diría, bueno, lo que le corresponde es decirle al Señor, encontré esto en tu terreno. Pero la ley judía era muy clara. Ese tesoro no era de él a menos que él mismo lo reclamara, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se encontraban muchas cosas perdidas, bien podría ese tesoro no ser de él, sino él haber comprado el terreno y sin saber estaba el tesoro de alguien más. Entonces este hombre no toma una parte del tesoro y lo esconde, lo deja de manera íntegra, lo vuelve a guardar. Pero esta es la parte más preciosa de la historia. Ese tesoro era tan valioso, tan grande, que le iba a cambiar la vida, que dice que lo entierra y felizmente va y vende todo lo que tenía. Dice, gozoso por ello va y vende todo lo que tenía, porque él es consciente que ni todo lo que tiene, ni todo el valor que él ha poseído jamás se va a comparar a ese tesoro. Entonces, sin ningún dolor, decide que eso es muy poco valioso con lo que ha encontrado. Entonces va y vende todo para poder comprarlo. Entonces así es el reino, dice. Es como un tesoro escondido que ustedes han encontrado. Y cada uno tenemos cosas. Dice, pero ninguna de esas cosas vale la pena conservar por poder obtener ese tesoro. Pablo dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo era una persona que nació en una gran condición. Él era romano por sangre, porque él tenía esa herencia romana, pero también él fue instruido, tuvo la mejor educación posible, no solo judía, sino también la mejor educación griega. ¿Sí? Él conocía de filosofía, conocía todo muy bien, tuvo la mejor oportunidad de estudiar y se instruyó a los pies de Gamaliel, una persona que en ese tiempo se consideraba muy valiosa. La persona más importante de un pueblo no era el gobernador, sino el rabino. ¿Sí? Era lo más alto que uno podía aspirar, ser un rabino, ser un sumo sacerdote. Y Pablo, él era una persona muy instruida. No solo era un rabino, sino era un rabino famoso, enseñado por un rabino famoso. Y todo lo que hizo, todo lo que aprendió, dice, es basura. Es basura, porque encontré algo mucho más valioso. Dice, no se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. No se compara con conocer a Jesús. Yo espero, hermanos, que cada uno de ustedes ya haya conocido a Jesús. Y tal vez lo conoció, pero probablemente no logró dimensionar el valor, el gran tesoro que representa eso.
Cuando uno es pequeño y le dan cierta cantidad de dinero, no dimensiona cuánto es. No sabes para cuándo te alcanza, si es mucho o es poco. Es dinero, es algo bueno. Pero él no puede diferenciar entre un billete de 1,000 a uno de 20, es un billete. Entonces, hermanos, tal vez no logramos dimensionar lo que representa Jesús. Spurgeon decía, donde comienza, el sermón comienza en la aplicación. Entonces esta pueden considerarla una introducción muy larga. Y aquí quiero contarles una historia. No sé si me puedas ayudar. Esta historia la cuenta un pastor, hablando de tesoros de valor. La historia cuenta que este pastor fue a Asia, a una iglesia secreta. Las iglesias allá no son como nuestras iglesias. No tienen un edificio, no tiene el nombre en grande que dice Betel. No, es una casa. Y este hombre había ido para enseñar a los líderes locales de la palabra de Dios, porque eran hombres que no fueron instruidos, que no pudieron tener la bendición de ir a un seminario teológico. Simplemente eran personas que conocieron a Jesús y aceptaron su llamado. Entonces este pastor llega a esta casa, y era una casa sencilla, que dice que las luces estaban apagadas, las ventanas tapadas por las cortinas, y solo había, dice, una luz pequeña, tenue, para alumbrar. Dice, cuando yo llegué, vi a varios hombres sentados en círculo, con la Biblia entre las piernas, algunos sudando, porque habían caminado varios kilómetros para poder llegar ahí. Y muchos de ellos habían llegado desde temprano. El autor no dice a qué hora comenzó el culto, pero se cree que en la tarde. Y mucha gente llegó temprano y fue llegando poco a poco. ¿Por qué? Porque el evangelio está prohibido. Entonces, para no causar sospechas de que se estaba por celebrar una reunión, fue llegando uno por uno, a una hora, a otra hora, poco a poco, hasta que finalmente todos estaban reunidos. Y él empezó a hablar, a enseñarles de la palabra. Y mientras lo hacía, dice que algunos comenzaron a llorar y compartieron sus inquietudes. Dice, hermanos, quiero que oren por mí, que me ayude a dirigir mi iglesia, porque muchos están huyendo o están saliendo por temor a una nueva secta. Esta nueva secta se encargaba de agarrar a cristianos, torturarlos y matarlos. El evangelio en esos lugares no era un chiste, no es un chiste, no es una actividad que uno va porque es la costumbre. Solo había una cosa: el pueblo de Dios y su palabra. Y por más extraño que parezca, es suficiente. Hermanos, nosotros tenemos aquí un hermoso lugar, pero imaginémonos que no tuviéramos al grupo de alabanza, al equipo de proyección, el equipo de audio, que no tuviéramos las aguas en el refri, el café en la parte de atrás, el aire acondicionado o este edificio. La pregunta es, hermanos, ¿es suficiente? Si no hubiera nada más, salvo que el pueblo de Dios y su palabra, para cada uno de ustedes, ¿eso sería suficiente? Si tuvieran que dejar su trabajo, su familia y poner en riesgo su vida, ¿es suficiente? Solo el pueblo de Dios y su palabra. Hermanos, esta predicación es una invitación a reflexionar si realmente estamos conscientes del valor del reino de los cielos. Aceptarlo es muy fácil,
No es complicado, no es un acto difícil. Cree en mí. Y punto. Pero creemos todo lo demás. Creemos que es como un tesoro escondido. ¿Qué hemos encontrado? Un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Estaba tan contento, tan abrumado por el valor de su descubrimiento, que estaba ansioso por entregar todo lo que tenía con tal de obtener ese tesoro. Si hay algo, hermanos, a lo cual se estén aferrando, que les impida obtener ese tesoro, les digo de una vez, es basura. No tiene ningún valor. Porque todo se apolilla, todo se oxida. Pero hay un tesoro que no puede ser tocado ni por ladrones, ni por este mundo. Y lo encontramos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está su corazón? Es una pregunta muy sencilla, pero implica tanto. Cuando este pastor fue a esa reunión, 2 jóvenes se le acercaron. Le dijeron: pastor, ore por nosotros, porque estamos a punto de hacer un viaje para ir a un pueblo vecino donde no conocen todavía el evangelio. El día de ayer nos despedimos de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros amigos, y les dijimos que estamos conscientes que probablemente no los volvamos a ver, porque vamos a morir por causa del evangelio. Porque esos hombres reconocen que ni sus vidas son tan valiosas como el reino de los cielos. Hermanos, todo esto que tenemos no está mal. Es una gran bendición poder contar con este edificio, poder contar con este equipo, con el grupo de alabanza, con esos micrófonos. Pero si dejamos que esto nos impida darnos cuenta de por qué estamos aquí, es basura. Es basura, hermanos. Es que yo los invito a que examinen su corazón, porque ahí está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que más atesoran? Ahí está tu tesoro. La primera, y con esto termino, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Sí? Su amado hijo, lo que él ha deseado tanto, está a punto de sacrificarlo, porque Dios es lo que demanda. Eso es adoración, hermanos. Darle a Dios todo. Porque algo que tenemos que tener muy claro es que Dios no está pidiendo mucho. Él lo reclama absolutamente todo. Todo, hermanos. Eso es el valor del reino. Y todo nunca se va a comparar al infinito amor y misericordia de Cristo. Pablo dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, ya sea que yo viva o muera, ahora y para siempre, Cristo será exaltado a través de mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos permite haber encontrado un gran tesoro. Solo falta que podamos reconocer el valor de ese tesoro. Porque es eso, hermanos, es un tesoro que no merecíamos.
y está ahí. Acerquémonos confiadamente a Él. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque nos permitiste conocerte, Señor, poder encontrar algo tan valioso que definitivamente no es de este mundo y está tan cerca de nosotros, Señor. Y tú quieres que estemos contigo. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, por los que no han conocido ese tesoro. Te pido que tú les permitas conocerte, y aquellos que lo han conocido pero no han dimensionado lo maravilloso, hermoso, valioso que tú eres, Señor, abre sus ojos y permite que puedan verte tal cual eres. Gracias porque eres paciente, Señor, porque eres misericordioso con nosotros, y vez tras vez tú permaneces, Señor. Ayúdanos a poner nuestro corazón en el lugar correcto y permítenos considerar todo aquello que nos estorba basura, porque lo es, Padre. Lo único verdadero, lo único de valor es aquello que tú das. Gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias por el precio que Él pagó que nosotros no pudimos. Lo recibimos como nuestro Salvador y a ti como nuestro Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.